Queridas amigas y amigos, hermanos todos, llegamos al capítulo 13 de la serie Hermanos de otros mundos, donde compartiré con todos vosotros, como os dijera la semana anterior, la entrevista que le realicé a Sisto Paz el 23 de abril de 2008. Mi trabajo, por aquel entonces en Onda 92 Radio Cotillas, me facilitó el poder entrevistar al investigador, contactado y conferenciante internacional Sisto Paz Wells, invitado por la ecotienda La Tienda Verde en las Torres de Cotillas, Murcia, con el fin de dar una conferencia y presentar su nuevo libro, Abriendo los ojos a otra realidad. Ante todo he de decir que me pareció una persona simpática y bastante cercana, ya que no tuvo ni el mínimo reparo en atenderme momentos antes de comenzar su conferencia. Tras mi presentación, nos sentamos en un rincón un tanto apartado, ante una mesita que nos preparó Inma Navarro, la dueña del local, donde pudimos hablar sobre ciertas cuestiones relacionadas, lógicamente, con los extraterrestres. Estas fueron mis preguntas y sus contestaciones. ¿Cree usted que a estas alturas el tema ovni sigue siendo un misterio? Aseguraría que no. El que no haya visto no quiere decir que no haya escuchado. Por lo tanto, no sería lo mismo el que sabe que el que no quiere saber. Este último estaría dando la espalda a una realidad palpable y tangible como hoy lo es el tema ovni. Hay estupendos periodistas, escritores, militares y gente de a pie que han sido contactados y abducidos y después, tanto de forma espontánea como a través de regresiones, cuentan lo que han vivido con los extraterrestres, dejando una profunda huella en sus testimonios. Estos seres suelen escoger para sus contactos a personas con las que establecerán una comunicación fluida con conexiones a diferentes niveles. Por ello no puede ser cualquier persona, sino gente sensibilizada que tenga una vocación especial de entrega a una causa planetaria y, por supuesto, que esté dispuesta a comprometerse con un mensaje de crecimiento y mejoramiento humano, viviéndolo y compartiéndolo con los demás, aun con riesgo de exponer en ello su propia imagen o incluso su propia vida. ¿Cree usted que nuestra humanidad aún no está preparada para un encuentro con nuestros vecinos espaciales si supuestamente a ellos les interesa convencernos de su existencia? Ciertamente ha habido en el pasado manifestaciones públicas directas y contundentes de los ovnis, que han sido registradas por la prensa y convenientemente olvidadas, como son los muy publicitados casos de la oleada ovni durante varios días sobre la ciudad de Washington en julio de 1952, o el descenso de una nave a plena luz del día en un parque público en Voronezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, en 1989. Pero por lo que puede verse, a estos seres no les interesa el convencernos de que ellos existen. Más bien su interés parece que se orienta hacia el convencernos de que así como nosotros existimos, debemos seguir existiendo más allá de la estupidez, la necedad y el egoísmo. Obviamente estos seres actúan siguiendo parámetros distintos a los nuestros, pero podríamos pensar también que lo hacen con responsabilidad, de tal manera que consideran que no se debe forzar nuestros procesos ni interferir más de lo que ya lo hicieron en el pasado, y que lo conveniente es alentar indistintamente al despertar de la conciencia humana,
para no restarnos mérito alguno en nuestra evolución, ni producir con una posible manifestación directa una crisis. ¿Cuál sería el verdadero interés que tendrían para querer contactar con nosotros? A una parte de los visitantes de otros mundos, no a todos, siempre les ha interesado comunicarse con nosotros, por cuanto a través del conocimiento con la humanidad, ellos realizan una labor de investigación, aprendizaje y confrontación con sus propios procesos, y se han manifestado con ayuda efectiva y contundente, previendo catástrofes naturales o actuando en ayuda durante las mismas, mientras se le ha permitido actuar por parte de jerarquías superiores. Con ello, estos seres crecen espiritualmente, experimentando ciertas emociones ajenas probablemente a su realidad actual, orientada más hacia el desarrollo mental. Además del intercambio, les significamos toda una aventura antropológica, etnológica y sociológica. Si damos por hecho su existencia, ¿cree con ello que se cumplen las palabras de Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas? Por supuesto que sí. Se conocen planos espirituales y también mundos habitados. Si la creación una se debe a un único ser especial como lo es Dios, cada plano, cada mundo y el cosmos es infinito, con sus casas preparadas para sus hijos, según la evolución de cada cual. Lógicamente no pueden estar todos en un mismo nivel, ni intelectual, ni moral, ni científico, ya que por el libre albedrío del que gozamos, avanzamos más rápido o, por lo contrario, según la voluntad individual o colectiva. Por lo tanto, no todos estamos en una misma fase del proceso de evolución. Hay quienes piensan que no se debe de despertar a la gente, que ya les llegará su momento. Sin embargo, hay otros, entre los que me encuentro, que piensan que enseñar al que no sabe, como dijera Jesús, es una buena obra de caridad. ¿Cuál es su opinión? Yo siempre opiné así. Es bueno que la gente sepa y conozca, ya que el miedo lo infunde todo lo desconocido. Al dejar de serlo, la mayoría se abren al conocimiento, acepten o no. Eso ya les corresponde a cada cual decidir. La evolución nos plantea un ascenso, una elevación, un avance hacia un estado de conciencia más elevado. Todo indica que en el año 2012, según nuestro calendario, el mundo no se acaba, pero será el momento en que se produzca ese salto cuántico vibracional hacia la cuarta dimensión, y que dependerá en mucho de los estados de conciencia que la humanidad sea capaz de manejar hasta ese momento. Tenga en cuenta que todos los cambios y transformaciones violentas que observamos a diario en nuestro planeta son un claro síntoma del momento clave que se está viviendo y que requiere de nosotros una apertura mental y un despertar interno por el compromiso de muchos guerreros de la luz para que, con su sacrificio y entrega, contribuyan a asegurar el puente de reconexión con todo el universo. ¿Qué nos aporta en su nuevo libro Abriendo los ojos a otra realidad? Bueno, este libro es una invitación a abrir los ojos para comprender todo lo que se ha escrito y comentado sobre el fenómeno ovni, pero desde la perspectiva de quienes sostienen que han tenido una experiencia de contacto consistente y verificable. Este tema siempre ha inquietado a físicos y astrónomos,
pero también al ciudadano corriente, aquel que en un momento determinado ha observado naves extrañas surcando el cielo o ha oído testimonios de gente que asegura haberse comunicado con seres de otras galaxias. A partir de ahí surgen muchas preguntas a las que creo haberles puesto luz y entendimiento, ya que es hora de profundizar y no tomarlo como un fenómeno alucinatorio. Son experiencias privilegiadas que nos permiten asomarnos a otras realidades extraordinarias e insospechadas que ofrecen un universo que apenas conocemos. Son centenares de miles las personas que afirman haber visto y establecido algún tipo de contacto con entidades extraterrestres. Las evidencias son irrefutables. ¿Por qué los gobiernos más poderosos y los líderes religiosos más influyentes se empeñan en desdeñarlas? ¿Cuál es la razón de la visita de estos viajeros interplanetarios? ¿Tienen alguna misión que cumplir entre nosotros? ¿Debemos temerles o propiciar el encuentro con ellos? Estas y muchas más son las respuestas que expongo en mi nuevo libro. ¿Prefiere llamarles extraterrestres o hermanos del espacio? Quizá por extraterrestres todo el mundo sepa de qué se habla. Por hermanos del espacio quizá los tomen por espíritu o se sientan un poco confusos, ya que no es un término que normalmente se suela utilizar. ¿Por qué hay épocas que se hacen más presentes? ¿Cree que eligen algún momento especial o que sea más trascendente para ellos o para nuestro planeta? Puede ser, pero su presencia a través de la historia, como hemos comentado, ha sido constante en nuestro planeta, aunque no siempre se dejen ver. Su visita en nuestra región y más concretamente en las Torres de Cotillas se debe principalmente a la presentación de su libro Abriendo los ojos a otra realidad o tiene programados otros actos. Ciertamente he aprovechado la gira de presentación de mi nuevo libro para asistir a cuantos sitios reclaman mi presencia. Ya no se trata solo de la presentación del libro, sino de compartir conocimientos y saludar a los muchos amigos y conocidos que tengo. Hay alguien encargado de programar los actos a los que he de asistir cada vez que vengo a España. Él o ella preparan la agenda para los días que estaré y siempre procuro no fallarles a nadie. Muy bien, muy agradecidos por atendernos y reciba un cordial saludo de todos los oyentes de Onda 92. Tenía varias preguntas más, pero no disponíamos de más tiempo. Apenas nos despedimos, se dirigió directamente al estrado para dar comienzo a su conferencia. No es la primera vez que el tema ovni se hace presente en la tierra gallega. Y particularmente, como bien sabéis, desde siempre me he sentido atraído e identificado con ellos. Por lo tanto, apenas resalta una noticia sobre extraterrestres, mi interés estaba presente por saber dónde, cuándo y a quién. Mi primer contacto con el tema, aunque ya tenía algunas que otras referencias, fue el 19 de febrero de 2001, a través de un programa de la televisión gallega, Tardes con Ana, que presentaba Ana Quiro, y que trató sobre ovnis, avistamientos y contactados. El primer invitado fue Tino Santiago, que hizo de abogado del diablo, y que poniendo cara de circunstancias, dijo que no es que no creyera, pero que aún no habían demostrado nada en concreto. Los otros invitados fueron Marcelino Requejo, Encarna Pastoriza, Modesto Figueredo, Francisco Pérez y Carmen Duro. Por supuesto que personalmente lo que más me interesaba eran los casos que contó Encarna Pastoriza, mi compañera de viaje, y que son los que expongo a continuación. El primero ocurrió en 1994,
Una noche, sobre las 11:45, estaba en la terraza de su casa colgando ropa, cuando vio una luz muy grande, blanquísima, que de pronto se paró, quedó estática y empezó a dar destellos. Incluso se apagaba y encendía, esparciendo ráfagas de luz celeste por toda la terraza. De repente, dio como 3 fogonazos muy fuertes y se dirigió hacia el mar. Al día siguiente dijo: tanto en la radio como la prensa se hizo eco de ello, ya que 2 policías de Vigo vieron algo similar a lo que acabo de contar. Lo primero que pensé fue que no era un avión, ni un helicóptero, tampoco. Lo que más llamó mi atención fue que después de las ráfagas de la terraza, ésta se apagaba y quedaba como en un punto pequeño, como una estrella en la lejanía, y volvía de nuevo a iluminarse. Parecía como una especie de saludo que me daba mucha tranquilidad. Nunca busqué publicidad, pese a que una amiga a la cual se lo conté me puso en contacto con un periodista, pero no acudí ni a él ni a ningún medio de comunicación. Aproximadamente un par de años después, una tarde-noche, estábamos un pequeño grupo junto a la ermita del Monte Alba, viendo el paisaje. A esas horas Vigo se veía precioso, todo iluminado. Cuando ya pensábamos en marchar, ocurrió una cosa muy curiosa. De repente cesó la brisa que hacía incluso el frío, y vimos a unos 30 metros aproximadamente una luz como de una ventana blanca que nos llamó la atención, porque por allí no hay casas. Al mirar todos hacia el lugar, comenzó a iluminarse como una especie de circunferencia bastante grande, que se encendía y se apagaba. Eran luces de varios colores, pequeñitas, rojas, azules y blancas. Una persona del grupo se puso a hacer preguntas, y era curioso, porque cada vez que lo hacía se encendía la mitad de la nave y luego se apagaba. Pero la luz blanca siempre quedaba estática. Así estuvimos como unos 15 minutos. Otra de las personas insinuó si sería prudente acercarnos, y fue curioso, ya que la nave dio como 3 fogonazos y se apagó por completo. Desde luego para mí era una nave extraterrestre, porque yo sé que existen. Encarna contó otra historia que veremos un poquito más adelante, de la que se hicieron varios periódicos eco de ello. Acabadas estas explicaciones, entré en el programa a través del teléfono y la presentadora le sorprendió que una persona de Murcia no solo que estuviera viendo el programa, sino que entrara a participar en él. Tras los saludos correspondientes, le conté la experiencia de la bola color naranja que, como bien sabéis, nos siguió en la carretera desde el paisaje lunar hasta la entrada de Murcia. Por supuesto, tras despedirme en el plató, hubo de todo, caras de menudo rollo y otras con sonrisa de aprobación, como siempre, para gustos, colores. La última experiencia que contó Encarna en el programa impresionó mucho a Marcelino Requejo, un señor con una trayectoria a sus espaldas de más de 30 años de investigación OVNI, hasta el punto que, entre otros varios casos ocurridos en Galicia, la plasmó en su libro OVNIs Alto Secreto, libro que contó con el apadrinamiento de JJ Benítez, que le hizo el prólogo y que le acompañó en la presentación del mismo en la Casa del Libro de Vigo, el 26 de junio de 2009. Incluso en una entrevista a 2 bandas que le hicieron para el periódico Atlántico, Requejo les comentó lo siguiente: entre los 35 casos que registra el libro, seleccioné uno de Vigo, que me impresionó mucho. Una niña de 8 años observó un objeto extraño unos metros por encima de su vivienda y de grandes dimensiones. Hizo un dibujo donde se apreciaban datos de otros casos. Le acompañaba un señor mayor que reconoció el fenómeno en la ilustración de la niña.
La periodista Ana Baena insistió: ¿no teme que le estén dando gato por liebre? Es muy difícil discernir, pero cuando lo que cuentan coincide con otros testimonios y un dibujo ilustra la descripción de otros avistamientos, no se trata de invención, pero tampoco es sitio para la casualidad. Pero ahora veamos el mismo caso en otra entrevista que realizó la periodista Ágata de Santos para el periódico Faro de Vigo. Uno de los 35 casos que recoge en este volumen y uno de los más interesantes que recuerda el ufólogo gallego se registró precisamente en Vigo. Lo extraordinario del caso es que uno de los testigos del avistamiento ocurrido en 1999 fue una niña de tan solo 8 años. La pequeña y un vecino vieron un extraño aparato sobrevolando el tejado de la casa de color plomo y con forma de balón de rugby, con muchas ventanitas, detrás de las cuales vieron moverse varias figuras. Pero es que la niña vio además en su habitación a dos seres bajitos con la cabeza y los ojos muy grandes, sin nariz ni orejas, que la observaban atentamente. Esta es la única entrevista de las 3 que nombra a los visitantes de dormitorio. Lo que más le fascinó de esta historia a Requejo fue la claridad con que la pequeña dibujó el extraño aparato volador, en el que no omitió ni las sombras que se dejaban ver tras las ventanillas. Aún hoy, 10 años después, lo recuerda con todo detalle. Apunta el ufólogo que este libro es un homenaje a todas las personas que han visto extraños objetos voladores y no han tenido miedo a relatar su experiencia. Y por aquello de que no hay 2 sin 3, aún hay otra entrevista más que hizo Soledad Antón para el periódico La Voz de Vigo, en el que dice: entre los casos hay uno que nos queda bien cerca, tanto como que ocurrió en Vigo. Para ser más exactos, los testigos de aquella aparición fue un señor mayor de 73 años y una niña de 8. Según se relata en el libro, eran las 20:15 cuando la pequeña dejó súbitamente sus juegos para preguntarle a su vecino: ¿qué es eso? Cuando levantó la vista, quedó atónito. A unos metros por encima del tejado, suspendido en el aire, había un enorme objeto de aspecto metálico de color gris plomo y con la forma de balón de rugby. En su parte central, una hilera de ventanillas de color rojizo, a través de las cuales se observaba deambulando a unos seres oscuros. El objeto permanecía estático y en completo silencio. La pequeña hizo un dibujo que reproducimos en esta página y que es uno de los que aparecen en el libro de Marcelino Requejo. El autor, que le da absoluta credibilidad a la historia porque asegura la niña pintó el mismo objeto que ha sido avistado en otras partes del mundo. Asegura también que Galicia es un filón para esto de los ovnis, pese a que no hay bases aéreas militares. Hoy en día, y gracias a las redes sociales, todo cuanto se sabe sobre ovnis está casi al alcance de todo aquel curioso o interesado que quiera saber, a excepción, claro está, de los documentos clasificados que siguen en manos de los militares de los grandes gobiernos de nuestro mundo. Es posible que, para cuando estos sean de dominio público y salgan a la luz, ya no harán falta para nada, como no sea como lección de historia para las nuevas generaciones que se interesen por el pasado de su planeta.
recordaréis las palabras del Espíritu de Ramatís en uno de los mensajes de la serie anterior, Las voces de los salvos. Seres de planetas mucho más adelantados que el vuestro intentan influir en vuestro hábitat terrestre y contactan con ciertos hermanos vuestros, y también son rechazados por esos seres que aniquilan toda verdad de progreso. Sobre vuestro mundo hay infinidad de ellos, que os llevan milenios de adelanto. Cuando se hizo la luz en vuestro planeta, la vida en otros tenía un pleno desarrollo. A los que llamáis ovnis, objetos voladores no identificados y que de hecho los tenéis muy cerca de vosotros, el momento actual de vuestro desarrollo científico para ellos es como para vosotros el abecedario. Esto os podrá dar una idea de su estado avanzado. Y también Jesús nos dijo: cuando mi Espíritu envía mi mensaje para todos vosotros, es porque mi amor se desborda hacia toda esa humanidad vuestra, que se debate entre los que están a la derecha del Cristo y a los de su izquierda. A los primeros les hago saber que cuento con ellos para cuando el ladrón de la noche llegue, que operen por el amor mismo que profesan en ayuda y socorro, con los que también acudirán en esos tristes y dolorosos momentos a través de sus hogares voladores de planetas distantes o mundos físicos regenerados. Sí, hermanos míos, ¿no percibís la influencia del intruso que galopa sobre los perfiles galácticos de lo infinito? A ese infinito pertenece, y de ese infinito toma fuerza y poder para aspirar todas las influencias del poder maligno de los hombres atrasados, porque no creyeron ni practicaron el amor por el que vine a enseñaros a vuestro mundo. Sus palabras son verdad. Es como un cántico de esperanza para estos tiempos tan convulsos, en los que nuestra humanidad está hundiéndose día a día. Tan ciegos estamos para no darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Cuántas razones necesita el ser humano para detener las guerras fratricidas, que acabarán asolando nuestro planeta? La ambición de poder satura el alma de 4 desgraciados, hermanos nuestros, sí, pero que parece que aún siguen viviendo en la época de las cavernas. Se creen invencibles porque tienen armas para arrasar el resto del mundo, y si lo hicieran, ¿qué creéis que les pasaría a ellos? ¿Acaso vivirán en él eternamente? Destruyendo hogares, familias, vidas, haciéndose los sordos y ciegos, incapaces de conmoverse por nada y ante nada. Pidamos, hermanos, pidamos con nuestros mejores sentimientos de amor. La unión hace la fuerza. Unamos a nuestros hermanos salvos y a los físicos extraterrestres para paliar en lo posible tan necia y absurda masacre, y de seguro que Dios, nuestro Padre de amor, nos bendecirá por los siglos de los siglos. Hasta siempre, hermanos queridos, ya que aquí pongo el punto final a esta serie Hermanos de otros mundos, con el gran deseo de que cale en lo profundo de vuestro corazón, pues una vez más queda demostrado de que el hombre o cualquier hijo de Dios nunca, jamás han estado solos. Paz, amor y progreso para todos.